Entonces, estamos hablando de las autoridades que debemos obedecer. Ayer hablamos de ¿qué? ¿Cómo se llama la autoridad que vimos anoche? Autoridad soberana, sí. ¿De quién es la autoridad soberana? ¿Quién es al único que no se puede contradecir? Bueno, déjeme que yo tome aquí unos apuntes y solamente quiero hacerle como este resumen de lo que vimos anoche, de la autoridad soberana. Nadie puede ser semejante a Dios en su soberana autoridad. Nadie la puede tocar, nadie puede tocar esa autoridad soberana, nadie la puede ejercer. Póngale cuidado a eso. Él, Dios, es el único que legisla y establece leyes. El problema de la religión y algunas congregaciones es que comenzaron a establecer dogmas y doctrinas conforme al parecer de cada hombre, de cada mujer, y tomaron la posición de Dios al establecer leyes, pecados y castigos que Dios en su palabra no dice. Ese es un problema bien delicado. Debemos saber que el único que establece lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Hermano, es tan bonito detenerse un poquito a pensar en esto, que es que alguien dice que no, que esto es pecado, pero ¿por qué? No, que es pecado. Pero ¿dónde dice la Biblia que es pecado? Si la Biblia no dice que es pecado, si la Biblia no juzga que algo es pecado, pues no es pecado. Y si la Biblia dice que esto es pecado, ¿cómo puede alguien decir, no, pero espérese, es que si de pronto a mí me pasa y de pronto me toca hacer esto, yo creo que no es pecado? ¡Qué pena! Nosotros no podemos discutir, nosotros no podemos contradecir al todo soberano Dios. ¿Sí? ¿Tenemos eso claro? No lo podemos. A ver, mire, para que se ponga en este pensamiento. ¿Alguna vez hemos escuchado, y no, todavía hay personas que lo hacen, para el 31 de diciembre, vigilia de decretos? ¿No he escuchado esa palabra? Vigilia de decretos. Y entonces esa noche decretan cosas, decretan. Los decretos ya están hechos, hermanos, ya están escritos. Las leyes ya están escritas, no se van a aumentar ni se van a disminuir. Las leyes ya están escritas. Ya. Entonces esa noche de los decretos, yo decreto que mi suegra se va a morir. No, es que si usted de pronto, aunque sea por curiosidad, se mete un día a eso de los decretos, ellos decretan cosas, como si pudieran establecer una ley nueva, así, como que pudieran establecer una ley nueva. Yo decreto que en este año, por favor, todos los decretos ya están establecidos, no se van a cambiar, no se van a mover, ni van a disminuir, ni van a aumentar. Por favor, que es que a veces pareciera que el cristiano entre más estudiado como que se equivoca más, porque esto lo hacen personas teólogas, hacen personas maestros en teología. La noche de los decretos, no, todo ya está establecido y nada más será aumentado. ¿Está bien? Entonces, sepa que el único que establece lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Por eso nadie le puede quitar a nadie lo que le puede agregar a lo establecido por Dios. Nadie le puede quitar, nadie le puede agregar a nada de lo que ya está establecido por Dios. Nadie. No caigamos en ese error. Cuando nosotros nos ponemos a conjeturar, como a suponer y establecer cosas que no están en la Biblia, nos ponemos en el lugar de Cristo, en el lugar de Dios. Y eso es muy, muy peligroso, muy peligroso. La religión tradicional hizo eso, ¿no? La religión tradicional estableció dogmas, decretos, dejó de lado. Por eso ellos, en años pasados, en siglos pasados, ellos inventaron cosas, mandamientos, y prohibieron leer la Biblia. Claro, en los años 500 empezaron a sacar cosas como la ascensión de María, como la divinidad de los santos, una cantidad de cosas que no están en la Biblia.
Ellos fueron los primeros en empezar a establecer cosas extrañas por fuera de la Biblia. Los religiosos le creen a la religión tradicional, pero también hay cristianos dejándose llevar, no sé por qué, por qué situación o por qué influencia, que empiezan a decretar cosas. Yo le he contado que a mí me han dicho muchas veces que por qué no hablo de tal cosa. Entonces yo pregunto, ¿hablar de qué? De que esto es pecado. Venga, pero ¿dónde dice la Biblia que eso es pecado? No, hermano, es que mire, como que sacan conjeturas. No, pero es que póngase a pensar. No, yo no pienso mucho. Yo lo que hago es leer la Biblia, entender y acatar lo que dice la palabra. Y si a mí la Biblia no me dice que eso es pecado, yo no puedo suponer que sea pecado. No, y me he ganado muchas veces por el acceso que la gente tiene tan fácil a mí, a mi número telefónico. Entonces me dicen cosas, me dicen que por qué yo no prohíbo, que por qué yo no hablo, que por qué yo no digo. Sencillamente porque yo no lo veo en la Biblia. Por favor, mándeme un texto siquiera, mándeme un pasaje de la Biblia que hable de lo que usted me está diciendo y yo voy a empezar a estudiar, porque yo nunca he visto eso. Entonces, en la ignorancia, las personas y aún muchos cristianos pretenden que como que la Biblia no es suficiente, como que la palabra del Señor no es suficiente. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Amén? Entendido. Bueno, el problema consiste en que las personas que llegan a nuestras congregaciones creen que el predicador, que nosotros los predicadores, estamos plenamente preparados para enseñar milimétricamente la palabra de Dios. Y muchos terminaron creyendo a falacias que se dijeron. ¿Qué es una falacia, mi hermano? Una falacia es un mal entendimiento de la Biblia donde se termina aumentándole o quitándole al significado de la palabra. Le doy un ejemplo, ¿sí? Le doy un ejemplo. Entonces nosotros vemos en Hechos capítulo 2 que vino el Espíritu Santo, se posaron lenguas de fuego sobre los asistentes, como lenguas de fuego, no dice lenguas de fuego, no dice, se posaron lenguas como de fuego, era algo que veían como espiritualmente, era algo que se veía, pero que no podían asegurar que eran literalmente de fuego. Y entonces todos empezaron a hablar en otras lenguas, idiomas. La Biblia dice que es idiomas. La Biblia dice claramente que los que estaban del Ponto, de muchos lugares alrededor, que hablaban otras lenguas, otros idiomas, empezaron a escuchar en su propio idioma la palabra de Dios, porque lo que ellos estaban hablando era idiomas. Entonces, alguien alguna vez hace muchos años dijo que el bautismo en el Espíritu Santo había llegado en ese momento y que la señal del bautismo del Espíritu Santo eran las lenguas y que el que no hablase lenguas no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Esa es una falacia. Y le voy a explicar por qué. Porque si hay un cristiano que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces no es cristiano. Porque el nuevo nacimiento trae consigo el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted nació de nuevo, usted tiene testimonio de que nació de nuevo, usted ya está bautizado en el cuerpo de Cristo, usted está bautizado por un solo espíritu, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ya, el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo sucedió todo en un suceso, en una sola cosa. Entonces, para más tremenda la situación, la Biblia a partir del capítulo número 2 de Hechos no dice de bautismo, dice de llenura. Llenura. Entonces, satisfacción total, llenura. Nuevo nacimiento y bautismo en un solo paquete. Esas son las cosas que a la gente le dio por entender mal y el resto de los cristianos lo apoyaron. Entonces usted tiene que hacer esto y esto y esto por el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Usted no habla en lenguas? Entonces no está bautizado. Cuando Pablo, hermano, en el capítulo 12 de primera carta a los Corintios dice, oiga, ¿todos hablan en lenguas? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos son apóstoles? La respuesta es no. Y entonces, ¿por qué se le exige al cristiano que tiene que hablar en lenguas para poder manifestar que fue bautizado en el Espíritu Santo? Esa es una falacia. Entonces, la gente que no lee, la gente que no estudia,
simplemente dice amén a lo que un predicador dice. Por más que esté entendiendo mal la Biblia, le dice amén. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Tenemos que tener qué? ¿Quiere que le diga otra cosa que se inventó la iglesia cristiana? Echarle a todo aceite, aplicarle a todo aceite. Cuando en el Antiguo Testamento se le prohibía a los sacerdotes ungir cualquier persona del pueblo o cualquier objeto, no se podía, era castigado con la muerte. Y en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos, el ungir con aceite de oliva, no se encuentra sino en el caso de los enfermos, solo en el caso de los enfermos. Pero a alguien le pareció muy chévere, compró un carro, venga, le echamos aceite, lo ungimos. Compró una moto, la bicicleta, en la casa. Compré una casa, le llenamos las paredes de aceite, a usted le echamos aceite y entonces venga porque lo voy a ungir. La tipología del Espíritu Santo se quedó para el nuevo cuando ya usted es templo del Espíritu de Dios. Imagínese. Y la gente siguió diciendo que había que ungirlo todo. Y la iglesia le creyó. Esas son cosas que se aumentan, que salen por fuera de la verdad de Dios, de la autoridad soberana. Y la iglesia dice amén, porque lo dijo un pastor ungido, pero un poquito desenfocado de la verdad de la Biblia. Eso es. Listo. Hablemos de la segunda autoridad, que también solo la maneja Dios. Estamos hablando de unas autoridades que solo la maneja Dios. Póngale cuidado a esto. Ahora hablamos de la autoridad veraz. ¿Cuál fue la autoridad anterior? Soberana, por encima de todo. La autoridad veraz tiene que ver con veracidad, con verdad. La autoridad veraz tiene que ver con la Biblia, con Jesucristo. ¿Qué es la palabra si no es el Hijo de Dios? El Verbo encarnado. La Biblia es el Verbo mismo, la Biblia es Jesucristo mismo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, cuando hablamos de la autoridad veraz, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo número 8. Usted y yo no podemos hacer nada contra la verdad, pero hay personas que se levantan a oponerse a la verdad. Mire, cuando la iglesia empezó a entender esto, cuando el cristiano empezó a darse cuenta de que no era si me gustaba o no la Biblia, de que no era si me gustaba o no lo que dice el pastor, no importa lo que diga el pastor, si yo no estoy viendo lo que dice la palabra, tengo que tener cuidado. Porque por bonito que hable una persona, si no está diciendo la verdad de Dios, esas palabras tan bonitas te pueden condenar. A usted no, al que las escuche y no revise la Biblia. Y entonces hay cristianos que cuestionan la palabra. Hay cristianos que se oponen a la verdad de la palabra. Que no, que por qué, que no creo, que cómo así. Que entonces Dios qué o qué. Que entonces Dios no es amor, porque es que esto a mí no me parece. Esto aquello tampoco me parece. Y hay aún muchos ministros hoy en día en las redes sociales contradicen la propia palabra. Dicen creer a la palabra, pero contradicen la propia palabra. Y entonces ellos no están respetando esa segunda autoridad. Usted las puede acomodar como quiera, pero en este caso de este estudio es la segunda autoridad, la autoridad veraz. La autoridad de la verdad. No podemos hacer nada contra la verdad. Lo que podemos hacer es alinearnos con la verdad. ¿Cuántos alineados con la verdad? Aunque no me guste lo que diga la Biblia, si la Biblia lo dice, yo digo amén. ¿Usted también? Sí, aunque no me guste. Y hay muchas cosas que no me han gustado. Muchas cosas, hermano, que dentro de mí hay una lucha. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo le tengo que pedir a todo le tengo que dar a todo el que me pide? Si tengo, le tengo que, pero no puedo juzgar a quién darle. Si yo tengo discernimiento y yo sé que este es un engañador, pero el Señor me dice, no. Usted no juzgue, dele. Y dele lo que él necesita. Tal vez no lo que le está pidiendo, pero usted sí sabe lo que él necesita. Entonces no puedo juzgar. No puede juzgar. Me tiene que obedecer. Ay, hermano. Es por eso que yo le insisto tanto a la iglesia en que buenos cristianos pierden el examen.
cuando se trata de obedecer cosas tan sencillas como el trato que le debemos de dar a los integrantes de nuestra familia. En eso tan sencillo, en eso tan práctico. La Biblia dice de la mujer, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Esto es primera carta de Pedro 3:7. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso dice la Biblia. Pero ¿cuántos esposos dicen, uy, no, pastor, ¿cómo así? Yo no puedo tratar como una niña, porque lo que yo le doy, el significado que le doy a los textos que hay allí en la Biblia es que usted y yo debemos de tratar a nuestra esposa como a la niña que nunca dejará de ser. En la mujer hay una niña que no va a envejecer. En la mujer hay una niña que le gustaría ser tratada siempre como tal, como niña, con cuidado, con ternura, con romanticismo, con aprecio, con amor. Y entonces el hermano dice, uy, ¿cómo así, pastor? No, lo que pasa es que usted no conoce a mi mujer, pastor. Uy, no. Usted la conociera, no me diría que la tratara así con esas guantes de seda. A ella hay que tratar, pues el mundo lo engañó, hermano. Porque aunque ella no lo merezca, Dios me dice a mí, la autoridad veraz, la verdad de Dios, me dice a mí que la debo de tratar con cuidado. ¿Es así o no? Igual, la mujer con el hombre, pastor, ¿cómo así? Pastor, no, pastor. Ese hombre y un montón de pretextos, no, para no obedecer la palabra. Cuando nosotros entendemos, y yo sé que usted ya lo ha entendido, cuando usted y yo como cristianos entendemos que el mandamiento de Dios es para obedecerlo, aunque obedeciéndolo beneficiemos a alguien que no se lo merezca, como el perdón. Como el perdón. Hay personas que no merecen el perdón, pero ¿y qué importa? Si el Señor me dice perdone, yo no merecía el perdón de Dios. Yo no sé usted, pero yo no merecía el perdón. Pero Dios me lo dio y me lo dio gratis. Entonces cuando uno se confronta de que perdonar, si alguien te hubiera ofendido, perdónalo, como Dios te perdonó en Cristo Jesús. Sencillo. No. Pero ¿cómo así? Pero y entonces, tanto tiempo en esta situación, ¿cómo así? Entonces yo tengo que agachar la cabeza. Entonces yo, después de haber sufrido tanto tiempo, ahora tengo que darle un buen trato. Ahora tengo que saludarlo con amabilidad. No, ¿dónde está la justicia? Esa persona está yendo en contra de la verdad, en contra de la autoridad de la Biblia, en contra de la autoridad veraz. Eso es. Y nosotros tenemos que pues detenernos un momento a saber que al final qué, si somos o no somos. ¿Estamos en la palabra? ¿No estamos en la palabra? Contra la verdad no podemos vivir por ella y el que vive contraria a ella se autodestruye. Escúcheme, el que vive contrario a su esencia, aquel cuya existencia es contraria a su esencia se autodestruye. Aquel creyente, aquel cristiano que dice que nació de nuevo, pero vive desobedeciendo la Biblia, vive en contra de la palabra, él mismo se autodestruye, él mismo se acaba con su vida. Es una vida que va yendo de mal en peor. Yo no sé si usted alguna vez ha notado que hay cristianos en las iglesias que usted los ve muchos años, mucho tiempo, pero cada vez que lo ve está un poquito más mal. Cada mes, cada año que pasa, la persona está un poquito más mal. Sencillo, hermano, eso no hay que darle vueltas. Esa persona se dedicó a vivir contrario a la naturaleza que Dios le dio. La naturaleza que Dios nos dio a usted y a mí es una naturaleza de justicia y santidad. ¿Proveniente de dónde? Proveniente de qué? De la verdad. Y entonces cuando la persona, siendo nueva criatura, con una naturaleza de justicia y santidad, sigue viviendo en la ira, en el pleito, en la contienda, en el odio, en la enemistad, en el resentimiento, en los celos, en la envidia, pues hermano, cada vez está peor, cada vez le caen más y más consecuencias naturales, porque él está viviendo contrario a lo que ya es. Cuando éramos hijos de Adán y vivíamos así, hasta durábamos años y nos volvíamos viejos en esa maldad.
nos consumía quién sabe cuántas cosas, pero ahí estábamos. Pero ahora que somos hijos de Dios, que provenimos de la verdad, porque la justicia y la santidad provienen de la verdad de Dios. ¿De dónde proviene tu naturaleza? De la verdad de Dios. Pero cuando no entendemos eso, entonces vivimos contrariamente y nos va mal, nos va muy mal. Cuando comenzamos a justificar el pecado, vamos en contra de la verdad, vamos en contra de la autoridad veraz. Y eso es algo, hermano, que a nosotros nos edifica mucho entender esto. Cuando alguien está en un error, cuando alguien camina en un pecado y de pronto lo sorprenden y le dicen, mire, usted está en esta equivocación, la persona dice, no, yo no fui, no, hermano, no, usted vio mal, no, pero es que eres un hijo de Dios. No, pero es que usted exageró. La persona que sabe que está mal y no corre a los pies del Señor Jesucristo a rogarle que lo cambie, que lo transforme, sino que se resignó a vivir en pecado, a vivir en un propósito contrario a la verdad de Dios, esa persona está en contra de esa autoridad, de la autoridad veraz. Está viviendo en contra de la verdad. Está viviendo como viviría un inconverso, pero resulta que él ya conoce la Biblia, él ya nació de nuevo. Él tiene dentro de sí una nueva naturaleza a la cual no le ha dado lugar para que se fortalezca. Y eso es vivir en contra de la verdad. Entonces recuerde eso, aquel cuya existencia es contraria a su esencia, se autodestruye. Se van menguando, se van acabando, se enferman y todos los días están peor. Por eso, porque el Señor no nos creó para vivir en contra de su palabra. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Deténgase por un momento allí. Hay personas que se dedicaron a buscar la verdad. Oiga esto, parece una paradoja. Hay personas que se dicen creyentes y que se dedicaron a buscar la verdad por fuera de la verdad. No aceptaron que la Biblia fuera la verdad y se enredaron en conceptos de teólogos, en conceptos de religiosos, de una cantidad de pensadores y terminaron por fuera de la verdad, terminaron por fuera de la palabra y entonces Dios dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad, ¿sí o no? Y el amor, Él es el amor para la humanidad, porque se dio por nosotros, siendo nosotros pecadores. El amor de Dios se refleja en Jesucristo. Y dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Doloroso, pero muy doloroso, escuchar cristianos que dicen que tienen muchos años y que se dejaron convencer por su alma y que hoy están en una mentira impresionante, desmintiendo la Biblia, tratando de juzgar como mentirosa algunas partes de la palabra, solo por acomodarse a su pecado, solo por hallar comodidad y descanso al pecado que ellos aceptaron en su corazón. No, que eso no es pecado. ¿Quién dijo? No, olvídese. Y uno se los encuentra por ahí, hermano. Un muchacho, ya no es tan muchacho, pero un hombre que yo conocí durante mucho tiempo, cristiano, y el Señor lo usaba. Tiempo después que estuve en el llano y una vez vine al valle y me lo encontré. ¿Qué hubo, varón? Dios lo bendiga. Y no me saludó como uno espera, ¿sí o no? ¿Qué espera usted cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga en Cristo Jesús? ¿Qué espera? Amén, hermano, amén, amén. Claro, amén.
Y me dijo, saludos, varón, saludos, saludos. Y yo, ¿y qué más, hermano? ¿Dónde se está congregando? Ah, bueno, no, es que si vamos a hablar de eso, tenemos mucho que hablar. Unos argumentos. ¿Cómo así? ¿No te estás congregando? Sí, pero no de la forma tradicional. No de la forma que usted piensa que uno se debe de congregar. Ya empezó mal. Ya dije, este está torcido. Y empezó a dar unos argumentos. Resulta que se había dado la libertad de empezar a conocer el mundo y se decía que estaba en el Evangelio. Solo que estaba en un evangelio de una dimensión mayor, así me lo dijo. No, no, no. Caballero, me dijo, ya no me trató de hermano, sino caballero. Lo que pasa es que yo he conocido un evangelio de otro nivel, de un nivel de mucha más gracia. Hombre, la gracia sin la verdad es una licencia para pecar. De mucha más gracia y entonces ahora yo me muevo en un ámbito donde las cosas son pecados si usted las cree pecado. Y si no las cree pecado, pues no son pecado. ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿Ah? No, encontré unos manuscritos, encontré unos documentos. Pura mentira, hermano. Mire, yo digo algo, hermano, y usted piense que eso no es que lo haya encontrado en la Biblia, no, pero póngale cuidado. Yo le digo esto. Cuando una persona decide, estando en el Evangelio, decide pecar, pues hermano, si decidió voluntariamente volver a la vida que tuvo antes o conocer cosas nuevas que no conoció cuando estuvo en el mundo, pues sencillo, quítese de encima el título de cristiano, no vuelva a ninguna iglesia y váyase a hacer lo que quiera. Vaya, haga lo que se le ocurra, hágalo con desenfreno, pero no diga que es cristiano, por favor. Que es terrible cuando la persona se mete en un pozo séptico, en un pozo nauseabundo de pecado y sigue diciendo, no, es que yo estoy en un nivel mayor al tuyo, es que yo estoy en un evangelio mucho más potente, en un evangelio donde el pecado no me toca, si yo no quiero que me toque. Y yo me acordaba, hermano, me acordé de la doctrina de creciendo en gracia, la supergracia, era más o menos así, y me acordé de muchas cosas. Me acordé de muchas cosas que le aprendí a los gnósticos. Los gnósticos hablan del aura, un aura, que si usted no se deja tocar el aura. Ahora hay otra versión y otra religión que dice que usted puede pecar con el cuerpo después de que no deje contaminar su alma, que no hay problema. Un poco de engaños, hermano. Entonces son personas que van en contra de la verdad, pero dicen que son cristianos. Es más, dicen que son mejores cristianos que usted y que yo, que estamos tratando en la paciencia del Señor y con el amor de Dios de ser perfeccionados. Estamos tratando de humillarnos y de ser obedientes. No, ellos no. Ellos se convirtieron en sus propios dioses y dicen que están mejor que cualquiera, que están mejor que el que se le presente, porque ellos ahora tienen una dimensión mucho mayor del evangelio. Mentira, hermano. Dejaron la verdad y el Señor dice que les envía un espíritu engañoso. ¿Qué dice el Señor? Léalo. Dice así: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y otras personas dicen que la salvación no se pierde. Hermano, no se pierde si el cristiano no se aparta del Señor, si el cristiano no se suelta del Señor. Aunque cometa muchos errores, si él no está dispuesto a resignarse al pecado, Dios no lo suelta jamás y lo perfecciona. Oiga, y lo perfecciona y hace de él un hombre, hace de ella una mujer santa y sin mancha, pero si no se aparta. Pero ¿cómo va a creer que permanece salvo una persona que dejó de lado la palabra, que dejó de lado la enseñanza de la verdad y empezó a vivir una mentira?
aunque diga que es pastor, aunque diga que está en la iglesia más grande del mundo, la hiper mega super iglesia religiosa y cristiano evangélica, pandereta, aleluya. No, hermano, está por fuera, porque está por fuera de la verdad. Y estamos hablando de la autoridad veraz, la autoridad de la verdad, la autoridad de la palabra. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora mire esto, póngale cuidado. El que se complace en su propia verdad y no en la de Dios, se destruye en condenación. Ese personaje es entregado al error y cree que es salvo, pero la verdad es que va a la condenación total. Jesús fue el que vino a establecer la verdad de Dios. Mire, con el Señor Jesucristo el Padre hizo tantas cosas. El principio de autoridad, Dios el Padre lo estableció a través de Jesucristo. Y la verdad verdadera, la estableció Dios con Jesucristo. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A ver, deténgase ahí un poquito. Y se lo digo porque yo tuve muchas dudas y todavía tengo muchas dudas y imprecisiones y cosas que hasta el día de hoy no he precisado bien. Y como no las he precisado bien, yo no las toco, no hablo de ellas. Póngale cuidado. Cuando yo leí este texto bíblico, a mí se me aclaró algo. Que cuando yo llegué a la iglesia cristiana, después de 18 meses de leer la Biblia, solo con mi familia, pues no, apenas estaba empezando a entender. Había empezado a entender muchas cosas, pero no me las sabía todas. Y cuando yo iba a predicar, porque yo llegué en un día lunes, 1 de marzo del año 1999, y por el día sábado ya me llevaron a predicar, me sacaron a evangelizar por el día sábado. Y entonces por el día domingo me dijeron: hágale, hermano Héctor, hágale. Me soltaron a que predicara. Y yo me memoricé Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, y ¿sabe? Me tocó de nuevito predicar en un barrio de ricos, en un barrio de camionetas de alta gama afuera, unas casísimas. Tocaba y en la mayoría no nos abrían. Nos mandaban el perro. Pero en la que nos abrían, escúcheme, porque es importante decirle esto. Yo creí lo que un hombre de muy buena apariencia, joven, oliendo a una loción que yo no sé dónde la conseguirán, me imagino que la tienen que traer de Europa o yo no sé dónde, en unas zapatillas y en una ropa impecable, y me miró con una lástima, me miró como que, pobrecito, y me dijo: mire, no pierda tiempo por aquí. No me ve, no se da cuenta. Yo estoy bendecido. Yo no necesito que usted me predique de nada. Yo soy buen hijo. Yo soy un buen papá, un buen esposo. Vaya, predíquele a los que están debajo de los puentes de aquí, de todo el río Tuluá. Los asesinos, los consumidores de... Yo no necesito de eso. ¿Yo cómo me voy a condenar si soy muy buena persona? Ese día se me metió en la cabeza una confusión tan grande. En serio, que yo salí de ahí triste y diciendo: en verdad, yo no, ¿para qué predica por acá? Si a ellos se les ve la bendición. Oiga, y si no es por el Señor, yo creo que todavía tendría esa confusión. Me siento por allá debajo de un árbol, en un parque oscuro, y el Señor me dice: Héctor, nadie es justo si no cree en Jesús, mi hijo. Nadie es tan bueno como para no necesitar la sangre de Cristo, ni nadie es tan malo para que la sangre de Cristo no le sea suficiente. El hombre nace pecador y solo cuando entrega su vida al Señor Jesús, su condición cambia. Yo no entendía eso. Yo no lo entendía. Ahora, tiempo después, otro me dijo: no, hermano, no se enrede. Todos los caminos conducen al mismo Dios. Las religiones son caminos diferentes que conducen al... Ese sí me dije yo: no, yo voy a estudiar. Pero resulta que la Biblia dice que el único camino al Padre se llama Jesucristo.
no es Buda, no es nadie más. El único camino al Padre se llama Jesucristo el Señor. Dele la gloria al Señor. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por fuera de Jesucristo no hay verdad. Por fuera de Jesucristo no hay nada que podamos usted y yo creer, ¿no, Señor? Nosotros, como cristianos, nos debe ser muy claro que no seremos bendecidos y respaldados si no respetamos la verdad de Dios, así como está, así como el Señor nos la pone en su palabra. Marcos capítulo 12, versículo número 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Eso es lo importante, que aún los religiosos, escribas, fariseos, una generación que la Biblia los llama hipócritas, que el Señor Jesucristo los llama hipócritas, podían reconocer en el Señor Jesús un hombre de verdad, un hombre que le gustaba la verdad. Juan 1:17. Y esto es muy importante. Juan 1:17. Léalo conmigo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Escuche esto y léalo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y por eso es que yo le repito mucho, mi hermano, que la gracia nunca debe ir separada de la verdad. La verdad y la gracia son el equipo que el Señor Jesucristo vino a traer a la tierra. Jesucristo es la verdad, ¿sí o no? Pero también trajo la gracia. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Por fuera de Cristo no hay verdad. A ver, por fuera de Cristo no hay verdad. No empecemos nosotros a tratar de encontrar en ministros, en predicadores, en escritores, tratar de encontrar otra verdad por fuera de la Biblia. Es peligro, es peligro. Y no con eso le estoy diciendo que todos los libros o todos los que escriben libros dicen mentira o que los libros no son la verdad de Dios. No, no, no. Lo que yo le digo es que tenga cuidado, porque muchas veces uno se mete en un libro y se le olvida preguntarle a la Biblia. Y se mete en el libro y le parece algo como una revelación tremenda y se olvida de ir a la Biblia, porque si fuera la Biblia, entonces uno podría darse cuenta, se desenfocó en esta parte, se desenfocó y se fue para otro lado. No se quedó en la verdad, no permaneció en la Biblia. Entonces yo no puedo seguir leyendo esto. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Claro, hermano. Importante que nosotros entendamos, por fuera de Jesús, de su palabra, no hay verdad. No hay verdad. Y por eso es que la Biblia no habla de toda la Biblia. La Biblia dice que hay una verdad actual. Y la Biblia dice que nos tenemos que conformar, alinear, sujetar, que nos sea suficiente las palabras de Jesucristo. ¿Las palabras de quién? Porque es muy complicado, hermano. Y yo cuando estuve estudiando teología, quise como meterme en ese mundo que muchos se han metido, de tener en cuenta la ley de Moisés como una sola, con la gracia, con la ley de Jesucristo. El Señor no permite eso. Por eso es que el Señor dice, oíste que fue dicho, pero yo le voy a decir la verdad verdadera. Yo le voy a hacer notar la verdadera aplicación de ese mandamiento viejo. Pero yo os digo, es como dice el Señor Jesús, no como dice Moisés. ¿Sí lo está entendiendo? Mírelo, póngale cuidado lo que dice la palabra. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, tome la palabra conformarse como ni quitarle ni ponerle. Estar contentos con lo que el Señor Jesús diga y enseñe. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no conforme a la ley, está envanecido, nada sabe
y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La verdad está en Jesucristo. Por fuera de Él, no hay nada. Por fuera de Cristo no podemos encontrar nada. El Señor lo dice. Oiga, algunas reflexiones. Nada contrario a la Biblia puede ser verdad. Otra vez, nada contrario a la Biblia puede ser verdad. Nada agregado puede ser de obligatorio cumplimiento. Ningún mandamiento agregado a lo que tiene la Biblia puede ser de obligatorio cumplimiento. No se sienta pecando porque no obedece lo que le dijo un pastor en tal parte. Todo creyente es responsable de escudriñar las Escrituras para ver si lo que le dicen el pastor, el predicador, el apóstol, el profeta, es verdad o no es verdad. Mire que los cristianos de Berea eran más nobles porque ellos iban y confrontaban con las Escrituras lo que Pablo les decía. Eso es. Así tenemos que ser todos. Usted y yo. Bueno, entienda que en el mundo se manejan muchas verdades y ojo, en el cristianismo se manejan muchas verdades que no son la verdad de Dios. Yo quiero creer que se manejaban en el pasado, que hoy no estamos tan graves como hace 26 años. Uy, hermano, que es que ir de una congregación a otra era cambiar de evangelio, en serio. Nosotros con el grupo de alabanza nos invitaban mucho. Y yo llegué y me conecté con el grupo de alabanza a los 4 meses. Pues teníamos como un año de estar en el evangelio y nos invitaron por allá a una vigilia en un campo así de fútbol descubierto, en una congregación de otra denominación. Hermano, a mí me parecía que yo estaba en otra parte, me parecía que estaba en otro país y que lo que me estaban leyendo era otra Biblia diferente. Tantas cosas tan distintas con el mismo texto que yo había leído y había entendido como está allí. Y lo explicaban y le decían a la iglesia que tenía que decir amén. Amén o no, amén o no. Y esto, hermano, mire cómo Dios, amén o no, amén o no. Entonces, alguien dijo un día, les voy a comprobar la importancia que tiene el que usted se mete en un desierto. Le voy a mostrar lo necesario que para el ser humano, para el cristiano, es entrar en un desierto. Y usted sabe que la palabra desierto la han manejado los cristianos como soledad, como apartarse, como irse lejos. Y entonces el predicador que iba a comprobar que era muy necesario el desierto, tomó un texto de Mateo y leyó. Entonces el Señor Jesús les respondió, de cierto os digo. ¿Se da cuenta lo importante que es el desierto? Que Él lo nombra 2 veces y yo, por favor, estaba como que los tornillos del cerebro se me estaban aflojando. Con eso dio una enseñanza impresionante, hermano. La importancia del desierto. De cierto os digo. Y lo dice 2 veces. O sea que es doblemente importante para usted. Oiga. Dios mío. Esa verdad está también en el Espíritu que mora en nosotros. La verdad de Dios está en Jesucristo. La verdad de Jesucristo está en el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Por eso la justicia y la santidad no son conforme a mi verdad, sino a la verdad de Dios. Efesios 4:24 ya se lo dije. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted y yo estamos fabricados, hechos, diseñados de justicia y santidad que proviene de la verdad de Dios. Juan 15:26. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿El Espíritu de qué? Jamás el Espíritu de Dios nos va a engañar. Mire, y esas son las confrontaciones que yo he tenido con algunos cristianos que pretenden que se les crea revelaciones. Dicen, el Espíritu Santo me reveló. ¿Y qué te reveló? Una cosa contraria a la Biblia, hermano. Entonces yo le digo,
Pero eso no está en la Biblia, hermano. Yo lo que conozco del Señor es que Él no habla sino palabra. Él no habla sino palabra, hermano. ¿Y cómo es que usted me viene a decir que el Espíritu Santo le está revelando una mentira? Porque es mentira. Lo que se salga de la Biblia es mentira. Que no, que va a haber, que esto se va a cumplir y usted me va a tener que decir. No, hermano, es que yo ya, desde ya le digo, eso no se va a cumplir. Porque no es de acuerdo a la palabra y el Espíritu de Dios. Jesucristo y mi Padre no hablan sino palabra. Nunca se ha cumplido eso. Nunca. Nunca, porque si está por fuera de la verdad de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Si está por fuera de la verdad de Dios, ¿qué es? Mentira. Es mentira. Eso sí, no le dé vueltas al asunto. Déjeme, termino con esto. Por eso es necesario estar conectado con el Espíritu Santo, quien nos da a conocer la verdad de Dios. Es más, nos lleva a saber lo que ha de venir. Y Él sí nos dice la verdad. ¿Qué? Él sí nos dice la verdad. Él no nos engaña. No, Él no nos va a engañar. Segunda a Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta entonces es la verdad, no, es la autoridad veraz. Nos conviene obedecer la autoridad veraz. Nos conviene obedecer lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesucristo. Nos conviene porque estamos obedeciendo a una autoridad que solamente maneja Dios. La verdad solamente la maneja Dios. Y cuando nosotros los cristianos nos alineamos con esa verdad, entonces demostramos que Dios está en nosotros. ¿Sí o no? ¿En cuántos está el Señor? Lo demostramos caminando en la verdad, viviendo la verdad y hablando la verdad. Amén.